Tema 2, álgebra. Tema 2.1, introducción. A continuación, daremos algunos conceptos importantes a considerar en el estudio del álgebra. Comenzaremos con uno de los conceptos más básicos, el concepto de variable, que es una representación de un número sin un valor fijo o definido, el cual puede ser alterado por diferentes reglas o condiciones. Esto implica que la variable no tiene un valor fijo como 1, 2, 3, sin embargo, sí puede tomar en cuenta valores de ese tipo, de esa naturaleza. Propiamente hablamos de los números reales, que se vieron en el apartado anterior. Entonces, las variables tienen la capacidad de tomar valores de estos, sin embargo, siguen ciertos tipos de condiciones o reglas a considerar. Otro concepto que se asemeja bastante a este es el de incógnita. Sin embargo, la diferencia más sustancial entre variable e incógnita es que la incógnita tiene un valor fijo. Como dice aquí, representación de un número con valor constante y definido, pero desconocido. Una incógnita en una ecuación nos ayuda a encontrar un valor con ciertas características que cumpla con la ecuación. A diferencia de la variable altera sus valores a través de ciertos valores o reglas. La incógnita permanece fija. La siguiente es la constante. La constante es una representación de un número con un valor, nuevamente redundamos, constante. Esto es que no cambia. Y esta constante puede ser conocida o no. Hay algunas representaciones algebraicas en las cuales se toma en cuenta la existencia de una constante sin dar su valor fijo. Sin embargo, hay constantes de las cuales tenemos un valor definido y conocido. Similar a una literal, la literal es una representación de una constante la cual no es necesario conocer. Una literal representa a una constante sin que se conozca su valor o sin que se determine un valor fijo para esta. Esta es solamente una representación de un coeficiente o de un valor que podría estar involucrado en una ecuación o en una función. Ecuación. Una ecuación es una operación matemática que puede contener una o más incógnitas, pero esta siempre resulta en un valor definido de carácter constante. Una ecuación siempre va a estar definida y puede tener una o múltiples incógnitas. A diferencia de la función, una función es una operación matemática que contiene una o más variables. Hasta aquí estamos bastante en común con lo que es una ecuación. Sin embargo, la diferencia es que la función está igualada a otra variable. Entonces se dice que hay dos tipos de variable dentro de una función. Pero básicamente una función se compone de múltiples variables, pero sin resultar en un valor fijo, en un valor definido, sino que da como resultado otra función u otra variable. Dentro de las variables que se trabajan en funciones, tenemos variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es una variable que cambia su valor sin ninguna pauta específica, a no ser que sea dirigida por la recta numérica o a alguna secuencia numérica. Sin embargo, la variable independiente tiene la capacidad de adquirir cualquier valor sin estar sujeta a otra función o a un fenómeno particular. Por su parte, la variable dependiente es una variable que modifica su valor basado a los cambios de una variable independiente. Por lo general, una variable dependiente es el resultado de una función, y dentro de la función, las variables que se involucran dentro de las operaciones son las llamadas variables independientes.
Entonces, el resultado de una función va a ser una variable dependiente, ya que su valor va a depender de las operaciones aritméticas que se generen con el uso de las variables independientes. Otros valores importantes es, por ejemplo, el grado. El grado es el valor numérico del mayor exponente relacionado a una variable independiente. De esto de aquí va a depender del tipo de variable que se esté utilizando, si es X, si es Y o si es algún otro tipo de literal. El grado simple y sencillamente está relacionado con el exponente de mayor grado, por eso el nombre de grado, en estas. Por último tenemos la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es la ecuación más básica y más simple que se puede tener de una ecuación. Incluso se puede considerar como una ecuación cuando aquí y es un valor constante, y se puede considerar una función cuando y no es un valor constante, sino que es una variable dependiente. ¿Dependiente de qué? De lo que tenemos de este lado, ax más b. Esta de aquí es la representación más básica de una función y es con la que naturalmente se parte en los estudios de álgebra. En los próximos videos se abordará un poco más acerca de las funciones y de la ecuación de la recta.